Bueno, seguimos aquí en esta Sareking Week con la segunda mesa redonda del día. Recordarán que ayer hablábamos de La Fagueda, una empresa pues puesta en marcha con mucha ilusión, con muchas ganas. Es lo que nos pasa a veces a los emprendedores, ¿no? Que emprendemos con muchas ganas y con mucha ilusión, pero que somos una lentejita, somos muy pequeñitos y a veces nos cuesta pues el poder dar un salto un poquito más grande y poder competir con otras empresas, ¿no? Recordarán que es un poco lo que le pasaba ayer a La Fagueda, ¿no? Que nos hablaba Cristóbal Colón, ¿no? De cómo pues necesitaba más personal, más recursos económicos, de alguna manera pues hacerse un poquito más grande, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar a continuación en esta mesa redonda, crecer desde la colaboración empresarial y además hacerlo con instrumentos jurídicos concretos y con un caso práctico. De todo eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Decía justo antes, al terminar la anterior mesa redonda, que con dos figuras jurídicas en concreto, una que son esas agrupaciones temporales de empresas, que hemos visto mucho, sobre todo en obras, por ejemplo, ¿no? Vemos carteles en las autopistas en las que nos dicen, bueno, pues esto se ha hecho entre empresa 1 y empresa 2 y luego pone al lado entre paréntesis UTE, ¿no? Bueno, pues eso es más normal. Quizás sea menos conocida la agrupación de interés económico, pero de ambas dos nos va a hablar en este caso al principio, luego después continuaremos haciendo más mesa redonda, pero ahora una pequeña presentación a cargo de María López de Guereñu, que es directora ejecutiva de LDG Asociados. Es una consultoría de gestión empresarial especializada en pymes y en emprendedores. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues cuando quieras hacemos esa presentación, nos cuentas qué es esto de las UTEs y las agrupaciones de Sí, interés sí, económico y luego sí, charlamos de un caso práctico en concreto. muy bien. Sí, yo quería, hablaros de las formas jurídicas que podemos utilizar para emprender o para ya teniendo una empresa, pues poder crecer, ¿vale? Fundamentalmente os voy a contar todo en base a un ejemplo porque esto es un poco rollo, lo de las formas jurídicas. Entonces vamos a ver si lo hacemos un poco más liviano. ¿Cuál es la razón de ser de cooperar para una empresa o para un emprendedor? Pues básicamente siempre es posicionarse de una forma más competitiva en el mercado. De alguna forma es defenderse ante grandes empresas o poder llevar a cabo proyectos que quizá en solitario no los pudiera llevar nunca a cabo y de esta forma pues puede abarcarlos. Generalmente pues, se trata de que tengan estrategias comunes, con intereses comunes, y esto les va a facilitar tener menos debilidades, tener más fortalezas y al final tener un beneficio para todas las partes, que sería un poco el objetivo de estas colaboraciones. En concreto, os he puesto un ejemplo porque me parece que los emprendedores, sobre todo, os podéis sentir mucho más identificados con viendo un ejemplo y cuándo puedo hacer un tipo de colaboración y cuándo puedo hacer otro. Yo os he puesto un ejemplo, suponeros que sois una asesoría laboral, fiscal, contable y que os van surgiendo oportunidades en vuestro día a día. ¿Cómo podemos hacer frente a esas oportunidades siendo una pequeña empresa o siendo una empresa recién abierta o siendo un emprendedor con las capacidades y recursos que tenemos? ¿Vale? Os voy a ir contando, qué necesidades puedo ir cubriendo con las diferentes formas de colaboración que existen. Que existen muchas más, pero me he ido a las 4 o 5 más habituales y que este tipo de empresa se puede encontrar. Por ejemplo, suponeros que hay un contrato de asesoramiento de la parte que tiene la asesoría, que puede ser el legal, fiscal y contable, pero además es un contrato en el que también piden que haya un asesoramiento comercial y un asesoramiento legal, vamos a suponer. Claro, ¿qué me planteo yo ahí? Tengo que cubrir una solvencia, porque normalmente para poder acudir a este tipo de contratos o oportunidades que salen en el mercado, generalmente tienes que cumplir con una solvencia técnica y una solvencia económica que te permita acudir a ese contrato, bien sea una licitación pública, bien sea una oferta de una entidad privada, me da igual. ¿Cómo puedo demostrar yo esa solvencia técnica y económica? Pues claramente juntándome con otra gente. Si no, no podría llegar nunca a presentarme y tener la oportunidad de conseguir ese contrato. Ahí yo, como asesoría legal, fiscal y contable, tengo que pensar, bueno, voy a ver
qué tipo de empresas en mi entorno puede haber con las que puedo llegar a un acuerdo, voy a buscar a alguien. Puedo buscar una consultoría comercial y puedo buscar un despacho de abogados. ¿Y cómo lo estructuro jurídicamente? Pues en esta ocasión la forma jurídica más habitual es una UTE, hacer una unión temporal de empresas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la unión temporal de empresas es una forma jurídica que se hace para un proyecto o un contrato concreto, tiene un límite temporal, que generalmente son 10 años. Hay casos, excepciones, que son 50 años. Tú has comentado antes, hemos visto todos los carteles de obras por la carretera. Bueno, pues normalmente las UTEs que se hacen para obra con explotación de algo suelen ser a 50 años, porque si no, no hay un tiempo de retorno de la inversión. Pero lo habitual es hacer una UTE a 10 años, ¿vale? Una UTE necesita de ir a un notario, hacer una escritura, no tiene personalidad jurídica propia. La personalidad jurídica la mantienen las partes que constituyen la UTE y normalmente hay muchas características dentro de una UTE. De hecho, Jorge y Sergio, que hemos estado comentando antes, tienen una y luego os van a comentar ellos, pero generalmente, bueno, necesitas nombrar un gerente en la escritura en el que le das poderes para ciertas cosas y se estipulan en esa escritura cómo va a ser la cooperación, si al 50%, 33%, 20, 20, 60%, eso ya se estipula y se negocia, ¿vale? Este sería el caso quizá más común, hacer una UTE. Puedo tener otras oportunidades como empresa o emprendedor. Suponeros que tienen necesidades de otro ámbito, ¿vale? De la empresa, por ejemplo, tienen unas necesidades legales, de TICs o de empresas, de estrategias, ¿vale? ¿Qué necesitamos ahí? Pues para convencer a un cliente de que somos muy buenos en todo esto, necesitaré experiencia y necesitaré una solvencia técnica que demuestre esa experiencia. ¿Quién me la puede aportar? Eso es lo que yo tengo que pensar como emprendedor o como empresario. ¿Quién me puede aportar esto que a mí me falta? Para que seamos una buena opción y tengamos la oportunidad de acudir a esa oportunidad que nos ha salido en el mercado. Pues lo mismo, me iría a un despacho de abogados, me iría a una consultoría tecnológica, me iría a una consultoría estratégica, les propondría hacer algún tipo de colaboración y lo constituiría negociando las condiciones. Yo aquí os he puesto un caso diferente. ¿Cómo puedo estructurar esto jurídicamente? Bueno, pues en vez de una UTE puedo hacer un contrato de colaboración, ¿vale? ¿Qué es un contrato de colaboración? Pues un contrato de colaboración es un acuerdo entre el que se llegan dos o varias empresas. Es un acuerdo totalmente privado en el que se pueden poner las condiciones que se quieran, en el que se mantienen las personalidades jurídicas independientes de las dos empresas, o de las 3 o de las 4 de las que sean, y se puede hacer de forma privada o yendo a un notario y de forma pública, que quede constancia. De todas formas, aunque se haga un contrato privado, tiene una vinculación legal que es tácita, ¿vale? Y se podría utilizar en caso de conflicto. Y esto es otra forma, en vez de ser una UTE, se hace un contrato de colaboración, otra manera. No os he comentado antes que cuando se trata de una licitación pública, por ejemplo, me podéis preguntar, ¿y vamos a hacer la UTE antes de saber si nos llevamos una licitación o no? Bueno, pues no es necesario, ¿vale? Lo habitual cuando vas a una licitación pública es que dentro de los pliegos de condiciones que aparecen en esa licitación se contemple la posibilidad de hacer una UTE y tengas que hacer un compromiso, ¿vale? Compromiso de UTE se llama, que es un compromiso en el que las partes declaran que en caso de ser adjudicatarios de una licitación harán esa UTE. Habitualmente se hace así, con lo cual no tienes que incurrir en unos gastos excesivos hasta que sabes si de verdad eres adjudicatario o no lo eres, ¿vale? Otros casos así bastante habituales que nos podemos encontrar. Pues vamos a suponer que esta asesoría tiene un cliente
que tiene que hacer unas inversiones en I+D+, pero es una empresa pequeña que no tiene capacidad y recursos económicos. Bueno, ¿qué es lo que necesita esa empresa? Pues necesita conocimiento y necesita unos recursos económicos para ir adoptando ese conocimiento. ¿Quién se lo puede aportar? Pues aquí entraría en el escenario una figura que tú la has comentado antes, que es una agrupación de interés económico, ¿vale? En este caso, supongamos que es una empresa agroalimentaria, pues nos iríamos a una agrupación de interés económica, que generalmente son agrupaciones de empresas muy grandes, muy potentes y bueno, con un volumen de socios importante. ¿Yo qué le recomendaría a ese cliente? Le diría, bueno, hazte socio de esa agrupación. ¿Por qué? Porque las agrupaciones de interés económico, generalmente una de las funciones que tienen es la investigación, I+D, y sobre todo que tienen unas ventajas fiscales que les ayuda mucho a la hora de hacer inversiones en investigación e I+D. Estas agrupaciones de interés económico generalmente están regidas por una ley, que os lo he puesto en el PowerPoint que tenéis. Cada empresa que se mete dentro de esa agrupación mantiene su personalidad jurídica totalmente independiente y son agrupaciones sin ánimo de lucro. Es decir, habitualmente no se generan ingresos con esa agrupación, sino que solamente se generan gastos que luego se redistribuyen entre todos los socios de la agrupación y se pueden pedir una serie de permisos especiales en Hacienda para que los gastos se repercutan sin IVA entre los socios y demás. Bueno, tiene una forma jurídica con unas características muy determinadas, pero como os digo, lo habitual para un emprendedor, una empresa pequeña, es asociarse a una agrupación de interés económico y no crearla, porque no es una forma jurídica que puedes empezar con pocos recursos. Otro de los casos que nos podemos encontrar es clientes que tienen que hacer una inversión y no disponen de capacidad de endeudamiento o no quieren endeudarse con entidades bancarias, pues por la razón que sea, que pueden ser muchas. ¿Cuál es la necesidad que puede tener ahí un empresario o un emprendedor? Pues claramente es una necesidad económica, que se la pueden aportar si no quiere ir a entidades bancarias, lógicamente, pues o empresas particulares que les gusten sus proyectos y quieran arriesgar e invertir, o sociedades de capital riesgo, ¿vale? Esto sería otra forma jurídica, hacer un contrato con una sociedad de capital de riesgo o bien con unos inversores particulares que deciden que les gusta el proyecto que tienen delante, ¿vale? Y esto sería otra de las formas de cooperación. Generalmente cuando se hacen con empresas particulares, se hace lo que se llama una joint venture, ¿vale? Que es un acuerdo entre una empresa A y una empresa B, en la que la empresa A pone un proyecto, la empresa B pone un dinero y tienen que regular en un contrato cómo van a hacer la recuperación de ese dinero y si después se van a quedar con una parte del negocio o no. Ahí están abiertos a todas las negociaciones que las dos partes quieran. No hay ninguna regulación ni hay ninguna característica especial, porque son dos acuerdos entre empresas privadas que pueden hacer lo que quieran siempre dentro de la legalidad de las sociedades mercantiles, ¿vale? Y otra fórmula de cooperación son las sociedades de capital riesgo, que son sociedades pues que habitualmente invierten un dinero temporalmente, que es la característica que tienen. Las emprendedores o empresas presentan un proyecto, hacen un plan de viabilidad a unos años, la empresa capital riesgo pone un dinero con el compromiso de irse al de unos años con una recuperación y se firma un contrato con esta empresa. En Vizcaya os he puesto varias porque hay muchas que son conocidas, están Seed Capital, Tal de Promoción,
FIT Inversiones, bueno, hay varias. Hay varias empresas de capital riesgo que se dedican a esto. Ven proyectos prometedores, se da mucho en las startups, por ejemplo, y dicen, bueno, pues como no queremos tener un endeudamiento como empresa pequeña que somos, primero porque no tenemos capacidad para avalarlo más que nuestra credibilidad y nuestro proyecto, vamos a buscar una sociedad capital riesgo que nos ayude a tirar para adelante con este proyecto. Y es otra forma de colaboración y de cooperación pues que tiene mucho éxito y funciona muy bien. Y básicamente son estas las más habituales. En el mundo empresarial nunca hay fórmulas concretas, cerradas, hay 1000 variantes que se pueden utilizar, pero las más habituales son las que hemos dicho. Una UTE, hacer unos acuerdos con contratos mercantiles, irte a agrupaciones de interés económico cuando son proyectos sobre todo de investigación y sin ánimo de lucro, y ir a contratos mercantiles con joint ventures o empresas de capital riesgo. Son las 5 formas más habituales, ¿vale? ¿Qué beneficios y qué inconvenientes tiene la cooperación? Pues beneficios los que hemos comentado antes, reduces un montón de costes porque compartes los mismos, obtienes mayores cuotas de mercado que quizá como pequeña empresa o emprendedor no eres capaz de abarcar. Puedes tener mayor calidad en los servicios y productos que ofreces porque tienes unas solvencias que, bueno, garantizan de alguna forma el trabajo que vas a hacer. Al final puedes ir a mercados que no puedes acudir de otra manera y puedes aprovechar una economía de escala porque al final, aunque sean 3 pequeños empresarios, si cada uno tiene sus clientes, bueno, pues ahí se van produciendo unas economías de escala que son muy beneficiosas. Y en cuanto a inconvenientes, pues bueno, gastar tiempo, gastar algo de dinero en hacer gestiones y básicamente no tiene ningún inconveniente más, que tengas un problema en la relación a la larga, pero por eso es muy importante dejar siempre unos estatutos muy claros de que intentando siempre ser visionario ante los escenarios en los que te puedes encontrar para dejar regulado cómo se va a desarrollar cuál va a ser la hoja de ruta, el camino en caso de conflicto, ¿vale? Porque es también bastante habitual que haya conflictos que, bueno, se pueden arreglar. Pocas veces vemos los que no se pueden arreglar y es mejor tener escrito qué es lo que va a pasar en esos casos. Nunca se empieza un negocio con esta idea en la cabeza, pero un poco nuestra labor, que no es bonita, porque no es bonita, pero nos toca hacer un poco de abogados del diablo y siempre ponemos esto encima de la mesa, ¿no? Vamos a pensar una fórmula con unos estatutos que no nos llevamos todos bien, nos llevamos todos mal, vamos a ver cómo arreglamos esto. Entonces, bueno, a veces nos miran así un poco mal, ¿pero qué malos sois? Pues no, hay que adelantarse a los posibles hechos, ¿vale? Entonces, es muy importante valorar los costes de la operación y hacer una buena negociación. Los costes de la operación os los hemos puesto en la presentación. Pueden ser costes monetarios relacionados, bueno, pues con asesoramientos que se necesiten de profesionales para dar forma a todo esto. Puede ser coste de oportunidad relacionados con el tiempo que hay que gastar en pensar. De hecho, antes hemos estado hablando con Sergio y con Jorge y, bueno, pues Sergio nos ha comentado que les ha llevado mucho tiempo dar forma a todo esto, pues porque hay que gastar mucho tiempo, ¿vale? Y los costes de la transacción relacionados, bueno, pues con obtener información, hacer unas investigaciones previas para poder hacer un buen acuerdo y un buen desarrollo de esos estatutos, cláusulas o como les queramos llamar. Y la otra parte que es muy importante es cerrar los acuerdos de negociación, ¿vale? Y yo sobre todo aquí aconsejo, bueno, pues lo que os he comentado, ser un poco abogado del diablo, tener mucha paciencia, no intentar hacer las cosas rápidas y poco a poco ir dándole forma. No, sí quería comentar, porque bueno, me han comentado antes Sergio y Jorge la forma jurídica que ellos han utilizado, que es una UTE.
es poco habitual hacer una UT para cosas, contratos que no sean licitaciones, ¿vale? Cuando hay una licitación, los tiempos son muy breves. Entonces, toda esta negociación, que hay que hacerla con mucha calma para llegar a buenas conclusiones, pues hay que hacerla muy rápido y es complicado, ¿vale? Pero bueno, para eso estamos los profesionales que ayudamos a ello y se puede hacer. Si queda, les damos paso y así nos comentan Sí, cuál es su caso sí. particular. Yo no tengo nada más que deciros, me hacéis las preguntas que queráis y... Una cosa que me ha llamado la atención, porque Sí. claro, tu visión de una de estas relaciones entre empresas ¿Mm? es positiva en el sentido de decir, somos pequeñitos, nos juntamos, somos más grandes, ¿no? Claro. Pero a veces ocurre, cuando haces los cursos de emprendimiento, que te dicen, oye, si vas a constituir una SL, ¿Mm? que sea SL, que no sea SLU. Porque si es una SLU, es Sociedad Limitada Unipersonal, Unipersonal. estás dando una imagen como de que eres tú solo y eres muy pequeñito. Entonces, en lugar de eso, vete a la SL, ¿no? Es una de las ideas que salen a veces. Sí, y claro, pero... en el caso de una UTE, por ejemplo, no ocurre parecido. Quiero decir, en el fondo, cuando se hace una de estas uniones temporales de empresas, Sí. ¿no estás dando la imagen de soy pequeñito y no puedo? No, das la imagen de somos especialistas cada uno en una materia y conjuntamente vamos a añadir valor a la oferta que os estamos haciendo. Ujú. Ese es el mensaje. Hay que pensar al revés. Sí, hay que pensar al revés. Sí. Tampoco por ser una sociedad limitada unipersonal significa que eres pequeñito. Sí, no, luego después te pones... Tienes que poder hacer una sociedad limitada normal, tienes que tener un socio. Hay muchos casos en los que no se tiene un socio. Bueno, hoy día se hacen muchas combinaciones, muchas formas. Hay que cooperar, no queda otra, no queda otra. Es una manera también de cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Sí. Porque siempre nos han enseñado a competir más que a cooperar, a veces, ¿no? Yo siempre digo que el enemigo tiene que ser tu mejor amigo. O sea que no, hay que cooperar, hay que cooperar. Bueno, pues vamos con un caso precisamente de cooperación. Muy bien. Un caso que empezó cada uno por su lado, individualmente, haciendo cosas distintas. Nos contáis qué habéis hecho cada uno por separado y qué estáis haciendo juntos. Hablamos de Jorge García Betanzos, que es cofundador de Runea, lo hizo en 2014, donde también es director de desarrollo de negocio y comercial. Runea ayuda a los deportistas a encontrar productos y servicios con tecnología propia. Y Sergio Serna, que es socio director de Tech Friendly, se define a sí mismo como team leader, como sportman, como solucionador de retos y amante de los desayunos, dice, de los desayunos de negocios. Ya no llegamos, al desayuno ya no llegamos. Así que nos contáis, por favor, cuál es vuestro caso cada uno. Empezamos por Jorge, si quieres, y nos contáis luego qué hacéis en común. Vale. Sí, bueno, nosotros, Runea nace de una necesidad que había en la calle, Nosotros nacemos porque en el mundo físico, hablamos del año 2013, había muchas preguntas en torno al mundo del deporte, sobre todo el mundo del running, que es donde nosotros venimos, de qué material deportivo elijo para cada objetivo que tengo, ¿no? Esa pregunta que está en la calle, nosotros la trasladamos al entorno digital. Nosotros somos 3 socios que venimos del mundo digital, que tenemos con una pasión por el deporte, no en concreto por el running, pero sí por el deporte en general, y vemos que ahí hay un nicho muy importante en tráfico, en volúmenes de búsqueda, que viene de tendencias de otros mercados, y nos lanzamos a crear un metabuscador en el que nosotros ofrecemos esa información a cientos de miles de personas que actualmente entran en nuestra web todos los días. Además de eso, vemos que tenemos un escaparate con muchísimo volumen, tenemos casi más de 1 millón de usuarios al mes, que entran en Runea a buscar información de productos deportivos. Buscamos complementar todo eso con algo en lo que vemos que hay un hueco muy importante y que lo podemos cubrir con tecnología. Nosotros somos eminentemente tecnológicos. Ese hueco viene en el mundo del entrenamiento personalizado. Nosotros vemos que en los escenarios que había estaban en 3 modelos, ¿no? La gente que quería hacer una carrera o bien se preparaba de forma totalmente autodidacta, o parece como que correr sabemos todos y es muy fácil, cuando para jugar a fútbol necesitas un entrenador o para mejorar a pádel necesitas un monitor. Entonces había mucha gente que era autodidacta, luego estaban los planes de entrenamiento genéricos que podías encontrar en internet y que tenían muy poco nivel de personalización, y luego estaba el entrenador personal de carne y hueso, el que va contigo, que casi ejerce más de psicólogo que de entrenador, ¿no? Entonces nosotros, a través de tecnología, a través de algorítmica avanzada, de inteligencia artificial, desarrollamos
planes de entrenamiento que combinan el método científico, o sea, que trasladan, no que combinan, que trasladan el método científico de los entrenadores cualificados a tecnología, de forma que la variable volumen no es importante. Es decir, nosotros podemos entrenar de forma personalizada a 50.000 personas como tenemos ahora mismo en la herramienta de entrenamiento para running. Y introduzco toda esta parte porque ahí es donde viene un poco la colaboración con Tech Friendly, que tiene, y está muy bien lo que ha comentado María, porque es la parte más, a veces más farragosa, ¿no? Nosotros como emprendedores lo que queremos es desarrollar nuestro producto y hacer negocio, ¿no? Pero hay que conocer todos los detalles, todas las posibilidades, nos ha llevado mucho tiempo y nos llevamos muy bien, ¿eh? O sea, nosotros hemos pactado los términos del divorcio antes de casarnos. Sí, y de hecho otra de las frases que nos suele decir nuestro asesor es, bueno, y antes de casarnos vamos a invitarnos a unas copas, ¿no? Para ver qué tal funcionamos. Entonces, todo ese trayecto hemos hecho nosotros desde nuestra parte, junto con Tech Friendly, que ahora os cuenta Sergio un poco lo que son. Bueno, pues gracias por invitarnos. Bueno, Tech Friendly somos una ingeniería y consultoría tecnológica en el ámbito de las Smart Cities, ¿no? En el ámbito de la transformación digital de las ciudades. Los socios fundadores venimos de diferentes puestos directivos en el ámbito de la consultoría y la tecnología y el sector industrial, y decidimos hace 3 años montar este proyecto, ¿no? Que es Tech Friendly, y que actualmente estamos trabajando para más de 70 ciudades españolas, ¿no? Tenemos un área de estrategia que trabajamos en planificación urbana y un área de tecnología donde estamos trabajando en todo el desarrollo tecnológico de las ciudades, ¿no? Con plataforma propia, con proyectos vinculados a inteligencia artificial y Big Data aplicados a movilidad, energía, gestión de residuos, cuestiones, ¿no? Los servicios urbanos que conocemos. Y bueno, pues en ese espacio siempre hemos intuido que había una parte que estaba descubierta, que era la de la calidad de vida y la salud, ¿no? Entonces, conocemos muy bien los mecanismos de colaboración empresarial, estamos más que habituados a montar UTEs en el ámbito de las licitaciones públicas, ¿no? Digamos, la declaración de que vas a hacer una UTE y si ganas la formalización de la UTE, pero no es el caso Movement. Movement, que en ese momento es una UTE, es otra cosa, ¿no? Y ahora lo vamos a explicar. Nos juntamos dos compañeros que nos juntamos por una cuestión que hay que tener en cuenta. Nos juntamos por cercanía física, éramos vecinos de oficina y seguimos siendo vecinos hemos crecido, nos hemos cambiado a otra oficina más grande las dos empresas y seguimos estando juntos, ¿no? Ahora creo que vamos a volver a ampliar el espacio otra vez de las dos oficinas y creo que Jorge se ha adelantado y me ha cogido el hueco que íbamos a solicitar, no es broma, pero seguimos creciendo juntos, ¿no? Aunque tenemos actividades muy diferentes, salvo en el caso de Movement, ¿no? Yo voy a contar, Jorge, cómo surge esto, porque estas cosas surgen de una manera muchas veces informal y luego se formaliza. Esto surge en cafés, surge en unas conversaciones de cafés, hablando sobre lo que hace uno y hace el otro, cómo estamos respondiendo a nuestros retos tecnológicos como empresa, cómo trabajamos el tema de la inteligencia artificial, cómo trabajamos las soluciones y en esas reflexiones compartidas y compartiendo también alguna afición, ¿no? Pues vimos que estaba descubierta en el ámbito de la ciudad el concepto de digitalización de los servicios de actividad física, no de deporte, de actividad física, de calidad de vida, para evitar el sedentarismo, para fomentar que la gente se mueva, ¿no? De hecho, el nombre Movement va por ahí, ¿no? Que la gente se mueva. Y en ese sentido ellos nos enseñaron sus aplicaciones de Runea Academy y entendimos que podíamos hacer un desarrollo conjunto basado en su tecnología y su conocimiento, ¿no? Para integrar esta solución en las ciudades, en el sector público, en ese entorno de mercado que nosotros ya trabajamos, ¿no? Que es la digitalización de las ciudades. Y empezamos a trabajar, ¿no? Hicimos una hoja de ruta y empezamos a desarrollar. Contamos con el apoyo de la Diputación en el inicio, sí que es verdad. Es un apoyo importante a nivel el programa del Carlanea nos ayudó en este arranque. Sí que es verdad que nos ayudó en una parte, o sea, la inversión, hay que tener en cuenta que estos proyectos en colaboración llevan altos niveles de inversión, que también hay que tenerlo en cuenta para que sean exitosos, y empezamos a trabajar en el desarrollo tecnológico, que estaba más en la parte de movement, mientras nosotros nos encargábamos del plan de negocio y el desarrollo de toda la parte de soportes. Acabamos ese proceso y en las fases finales empezamos a diseñar el acuerdo sobre el que íbamos a colaborar. Le dimos un montón de vueltas, analizamos todas las circunstancias y lo que primero queríamos era iniciar
a pesar de que somos compañeros de viaje, iniciar un noviazgo compartido. Y trabajamos teniendo en cuenta que va a trabajar muy bien para el sector público. Entonces, después de darle muchas vueltas, de hablar con asesores, abogados, ¿no? Decidimos que para este arranque de este año, la forma jurídica más cómoda de arranque, vamos a ser claros, porque igual no es la mejor, pero sí es la más cómoda de arranque, era la UTE, y con un potente acuerdo detrás, con un acuerdo detrás muy trabajado, donde las implicaciones del acuerdo llegan más allá de la propia relación mercantil, sino llegan a cuestiones vinculadas a la protección de datos, llegan a cuestiones vinculadas a la protección de la marca, que es una marca compartida, o sea, llegan a la propiedad de la tecnología, que en este caso es propiedad de Runea, en este caso de ellos, pero la parte de compartimos marcas. O sea, una cosa en un marco de colaboración es hay que ser generoso, o sea, y eso sí que nos hemos encontrado con buenos socios y buenos compañeros de viaje, y hay que ser generoso, pero también hay que ser estricto en los acuerdos, ¿no? Y como ha dicho Jorge, yo creo que nos quedarían pocos flecos. Es una aplicación que ahora arranca, de hecho mañana arranca la prueba piloto en Baracaldo, ¿no? Con 100 usuarios, o sea, es decir, sale, como quien dice, mañana al mercado, por lo tanto hoy es una presentación casi... Hoy es una exclusiva esto. Sí, yo creo que no sé si tenemos un poco de presentación por ahí, porque podemos enseñar alguna slide para que la gente vea qué es, yo creo, no sé si la puedo... Sí, a ver si la podemos poner, estupendo. Podéis ponerla y así veis, pues bueno, en qué consiste, que es una aplicación que lo que hace es personaliza la actividad física de cualquier usuario, ¿no? Esto es y la nutrición, es decir, el ayuntamiento que nos contrate o la administración que nos contrate esta solución, pues tiene a su disposición el fomento de la actividad física de un usuario o 100.000, porque como la tecnología de Runea soporta toda esta capacidad, está integrada y validada por los requisitos de la Organización Mundial de la Salud. O sea, aquí el desarrollo técnico está liderado por un doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, o sea, es decir, tiene un altísimo rigor científico, porque esto lo que hace es personaliza la actividad física y nutrición de una persona que puede ser sedentaria. Obviamente tiene unos controles de acceso, o sea, es decir, si tú no pasas un chequeo al inicio, igual la aplicación te echa fuera. Esas son cuestiones que... Pero está pensada en que sea básicamente un sistema personalizado. Solemos hacer bromas, ¿no? Que es la aplicación, ¿no?, para la señora María, ¿no? Y a las abuelas me remito, es decir, una persona que ya usa el smartphone, es decir, esa brecha digital empieza a reducirse, usa el smartphone y está habituada a pasear y a hacer ejercicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hace es personalizar esa actividad, ¿no? O sea, porque puede recomendar, o incluso hay vídeos de trabajo, por ejemplo, de fuerza con cajas de leche o con cuestiones de uso sencillos. ¿Cómo se marca el objetivo? Es decir, pensando en esa señora María, que puede decir, oye, yo con pasar del sofá a andar 10 minutos soy feliz, pero puede haber otra persona que dentro del mismo municipio, es decir, lo que decís un poco es que sois vecinos de puerta con puerta, ¿no? La vecina con puerta de al lado o el vecino de puerta con puerta de al lado que puede tener 30 años menos puede decir, oye, yo estoy en esta aplicación, pero yo no quiero moverme 10 minutos porque ya me muevo 30, yo quiero moverme una hora. ¿Cómo se marca cada usuario el objetivo de decir, yo quiero esto, para que la aplicación me diga qué tengo que hacer para conseguirlo? Hay un potente checklist, o sea, tú defines primero defines tu nivel, o sea, defines cuántos días a la semana vas a activarte, vas a hacer actividad física, ¿no? Defines, digamos, o sea, hay unos requisitos de partida que tú vas rellenando, obviamente depende de tu propia sinceridad, diría yo, ¿no? Que esto deja de ser un entrenador online, ¿no? O un preparador online. Entonces, hay unos requisitos que definen tu nivel, pero sí que es verdad que la aplicación recalcula. Es decir, en cuanto empieces a mentir malamente, ¿no? Y de hecho, hasta en el clavo, es decir, la clave es el objetivo. Cuando tú marcas el objetivo, a partir de ahí empieza todo, porque nosotros obtenemos muchísimos datos de ti en cuestiones de edad, peso, altura, frecuencia cardíaca, o sea, datos que sirven para luego trazar el camino hasta tu objetivo. Igual tu objetivo es pasar del sofá a hacer algo, o el siguiente objetivo es pasar de, hago algo a hacer más, ¿no? Es decir, tú defines un poquito cuáles son tus retos, ¿no? El reto último como producto es el
la prevención o sea, el evitar el sedentarismo y el fomento de la actividad física, ¿no? A nivel global. Entonces, bueno, ahí, para llegar hasta eso, y por lo que acontece a la temática de la reunión, es, bueno, pues muchísimas horas, como ha dicho Sergio, de charlas, de a veces divagaciones al principio sin mayor objetivo, hasta que empezamos a enfocar, ¿no? Empezamos a enfocar la colaboración. Decías antes, ¿no? Colaborar, no estamos educados para colaborar, estoy totalmente de acuerdo. O sea, y esto es algo en lo que otras sociedades, o bueno, igual es el marketing de otras sociedades más americanas, así, sí que parece como que están más habituados a ello. Si yo tengo 10 y Sergio tiene 10, igual podemos multiplicar hasta 100. Si sumamos por nuestro lado, vamos a seguir siendo 10, 12, 14. El esquema mental no lo tenemos bien preparado para eso. Eso yo creo que es así. Pero tenemos que trabajar para ello. Si ese es el objetivo, tenemos que trabajar para tener más hábitos de colaboración, protegiendo cada uno sus activos, ¿eh? Yo creo que hay fórmulas legales, hay que enfangarse muchas veces en ello y no gusta, no es cómodo, pero hay que bucear, porque el espíritu emprendedor pasa por ahí también, sí. por escuchar muchísimo, descartar muchísimo, o sea, descartar muchísimo, es lo habitual, surgen oportunidades de colaboración un montón. Nosotros mismos nos llegan todas las semanas oportunidades de colaboración de diferentes ámbitos, ¿eh? El 95% quedan descartadas. O sea que la paciencia es otro valor importantísimo en este caso. No asociarse con el primero que llega, sino esperar un poco y ver qué mercado más hay, ¿no? De primeras yo creo que la clave es siempre escuchar. O sea, siempre escuchar. A mí personalmente me llegan un montón de posibilidades de colaboración o de oportunidades por LinkedIn. Escuchar todas, en cierto grado, escuchar todas y a partir de ahí ser muy, muy selectivo y a las que ves que tienen un potencial, como es el caso de esta colaboración, apostar por ellas. Y en eso estamos. Aparte de que había un interés común en desarrollar esta aplicación, dejando aparte lo que es puramente empresarial, ¿qué visteis cada uno de vosotros en el otro? Es decir, ¿qué más, aparte de ese interés común empresarial, dijisteis, vamos a hacerlo por esta otra razón? Bueno, hay una cosa que, hay intangibles y tangibles, ¿no? O sea, hay intangibles y tangibles. Los intangibles son muy importantes. Los intangibles es que hubo feeling a nivel de los socios directores de las compañías, ¿sabes? Hubo entendimiento, hubo una forma de entender la empresa bastante parecida, ¿no? O sea, quiero decir, hemos tenido muchas conversaciones, somos empresas de tamaños similares, con ritmos de crecimiento similares, ¿no? Con diferentes modelos de negocio, ¿no? Con diferentes modelos de negocio, pero con un modelo, no sé si yo diría no sé si la palabra de empresario vasco, ¿no? De crecimiento orgánico bastante, ¿no? Ellos juegan con otros múltiplos, ¿no? 1 millón de personas visitando su web, pero nosotros jugamos con unos ratios de crecimiento también muy similares, edades parecidas, es decir, nos enfrentábamos a momentos vitales similares, con feeling, con espacios y reflexiones parecidas, ¿no? Y siempre y con un espíritu emprendedor por ambas partes, que a nosotros nos apetecía incorporar el concepto de producto en nuestras líneas de negocio y a ellos probablemente les podía apetecer acceder a otro mercado como podía ser el sector público, ¿no? O sea, hay unos entendimientos. Y con una idea clara, que yo creo que hay que tener, es que la colaboración nos hace más competitivos. O sea, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. O sea, ahora mismo en cuanto nuestras empresas crecen, nos hacemos un poco atractivos, nos llueven las ofertas de colaboración, pero sí que medimos muy bien, pero tenemos muy claro, y yo recuerdo un profesor que admiro mucho, Miquel Navarro, catedrático de Deusto, que nos explicaba cómo nuestros tamaños, el tamaño de la pyme de aquí era muy pequeño y nos hacía muchas veces poco competitivos. Ese mantra lo tengo. Yo no sé qué tamaño vamos a adquirir, pero indudablemente si la pyme media alemana son 50 trabajadores y la nuestra es de menos de 10, y estamos hablando ya que nosotros tenemos tamaños superiores, pues tengo muy claro que para ser competitivos el mecanismo es la colaboración. Entonces, dicho esto, que lo dices fácil y lo hablas con mucha rapidez, si luego te pones a aplicarlo, pues es donde cambia. Entonces, nosotros hemos tardado más de 1 año en llevar esto al mercado, con diferentes barreras de todo tipo y condición, y todavía nos quedarán algunas. Entonces, pero una cosa que no hemos hecho es
es bajar los brazos en ningún momento. Es decir, somos buenos fondistas, ¿no? Yo creo que en eso nos hemos, y eso es algo que tiene que ser el emprendedor, que colabore, y el individual se tiene que convertir en resistente y fondista. No, esto no es... Y tener claro hacia dónde vais, quiero decir, has citado claramente el sector público. Sí. Ayuntamientos, diputaciones... Sí, gobiernos. De momento es sí. Pero podías haber dicho, oye, pero eso también puede venir muy bien para una cadena de gimnasios. No. Los objetivos están enfocados en... También tienes que fasear un poco, ¿no? El desarrollo del negocio y tener claro dónde puedes ir en primera línea. O sea, y vuelvo a la pregunta que hacías antes. ¿Qué encontramos nosotros en ellos? El feeling personal es importantísimo. Y sin embargo, en la parte empresarial es la complementariedad. Si hiciéramos lo mismo, probablemente no estaríamos juntos. Ellos tienen unos activos que nosotros no tenemos. Ellos tienen un conocimiento de lo que demanda el sector público que nosotros no tenemos. Y nosotros sí que tenemos la tecnología, ¿no? El conocimiento igual más del usuario final, lo que puede querer. Y el usuario que nosotros buscamos no está en un gimnasio. El que está ya en un gimnasio, en la parte de movement, es otro perfil, es otro objetivo. Buscamos al que tiene en su cabeza como objetivo llegar a ir a un gimnasio. Pero tiene que empezar por algo que no es el gimnasio. Mucho más básico. Sí, yo a una persona que es sedentaria, que mayoritariamente no hace ejercicio, no le puedo mandar directamente a un gimnasio. Tiene que tener una fuerza de voluntad terrible. Igual tiene que empezar con un proceso diferente. También está en el establecimiento de hábitos deportivos, igual para jóvenes, ¿no? Yo creo que el gimnasio es otro objetivo, es otro tipo de usuario. Yo te voy a responder, o sea, te ha respondido Jorge desde un punto de vista técnico, yo te voy a responder desde un punto de vista más empresarial. Hemos puesto el foco ahí. Nuestro business plan arranca con el foco puesto que la aplicación va a ir a un nicho de mercado concreto, ¿no? Que son los ayuntamientos. No quiere decir que la aplicación no pueda servir para otras cosas, ¿no? Que puede servir para otro tipo de cuestiones. Pero sí que es verdad que también el aprendizaje es poner el foco. Entonces, ahora que arrancamos y hemos hecho un potente plan de negocio, es ir a un foco concreto, porque tampoco llegamos a todo, claro. Luego está el aspecto técnico de que el usuario de gimnasio es otra cosa, ¿vale? Pero estamos buscando también poner el foco en un ámbito concreto. Nos vamos acercando ya a la hora de ir terminando, nos quedan 3 minutitos, pero por ir dando ya unas pinceladas finales, creo que la frase que habéis dicho de que hay que ser generoso pero estricto, yo creo que resume muy bien lo que es el contenido de esta mesa redonda, crecer desde la colaboración empresarial. Estoy seguro de que hay mucha gente que nos está viendo y que está en esta situación que hemos descrito, ¿no? Yo me encuentro con que tengo mi empresa, que la tengo más o menos consolidada, pero que necesito crecer y no llego y no puedo. Y esto es muy farragoso, es lo que decías un poco al principio, es muy complicado, pero para eso estáis los expertos, para asesorar. Y hay que tener clara esa idea de colaboración, ¿no? De decir, bueno, creo que hay que dejar de ver a otras empresas como rivales y empezar a verlas como un complemento, que un poco lo que decíais, ¿no? Como un complemento que me puede hacer llegar más lejos de donde yo estoy ahora mismo, ¿no? Y ahí, una palabra que está por encima de todo, confianza. A pesar de que, como bien decís, en el papel está escrito cómo nos separamos, ¿no? O sea, es decir, las dos cosas son también, una vez más, complementarias, ¿no? En este caso, ¿no? Puede ser un buen resumen de la charla, más o menos. Sí. Yo creo que hay que remarcar objetivos claros, tener en la cabeza que, sobre todo, se incrementa la competitividad muchísimo y que hay que tener mucha paciencia en la negociación y plantearte todos los escenarios. Lo de menos es la forma jurídica y esos son herramientas legales que están ahí y que, visto sobre la mesa lo que se quiere, el valor añadido y el feeling, la confianza, se busca la forma jurídica, eso no es un problema. O sea, es todo lo demás, es esa cultura. Tenemos que tener cultura de colaboración, de cooperación, y es la única forma que el emprendedor y, desde luego, la pyme modelo que tenemos en Euskadi pueda realmente ser competitiva. Y en la paciencia también influye el hecho de que haya que, lo que decía antes, descartar cosas no es nada malo. Y lo que pasa es que solemos tender a llevarlo a lo personal, ¿no? Es decir, imagínate que estoy quitando esta colaboración, me surge otra con otra empresa, imaginamos, de mayor tamaño, ¿no? Y por lo que sea, yo estoy súper ilusionado y en el último momento
los objetivos no están alineados o ellos deciden otra cosa, no es nada personal. Es solo negocios, ¿no? En inglés es como muy nothing personal, just business. Lo solimos llevar a lo personal, ¿eh? Yo me incluyo en esa... lo tenemos que quitar. Esto es ya una parte más... tenemos que estar muy bien alineados para llegar a un objetivo conjunto. Aún así hay muchas dificultades, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo teniendo claro cuál es el objetivo, buscando oportunidades, buscando la cobertura legal más adecuada, los asesoramientos buenos, pero eso nos hace más grandes y tenemos que empezar a pensar, lo que decía también antes Sergio, ¿no? Pensar un poco más en grande, ¿no? Es decir, para que el tamaño de la empresa, de la economía sea más grande, necesitamos pensar en grande. Pues solo me queda desearos que os vaya muy bien la presentación de mañana. Ya nos contaréis, por cierto. Y vamos a pasar del entorno de la City, del entorno urbano, al entorno rural, porque la siguiente mesa redonda en la que vamos a tratar, vamos a hablar de experiencias emprendedoras precisamente en el mundo rural, tanto en el agro como en la zona litoral de la Comunidad Autónoma Vasca, y además relacionadas con dos sectores que podemos pensar que poco tienen que ver con esto que acabamos de hablar ahora mismo. El sector de la alimentación, que sí que tiene que ver por esa parte que decíamos de cómo alimentarse bien también, pero el sector de la madera. Bueno, pues vamos a encontrar también con otros emprendedores que tienen experiencias que contarnos en este sentido. En 15 minutos estamos aquí, a las 11 en punto. Hasta ahora.